soy Rodrigo Núñez, soy un entusiasta de DeSci, he colaborado en muchos proyectos de Web3 en materia de finanzas regenerativas, en materia de ciencia descentralizada y realmente pues, me gusta ver de qué manera crear modelos evolutivos en materia de componentes socioecológicos. AuraSci es una iniciativa de ciencia descentralizada que realmente busca cómo crear conexión con comunidades en materia de ciencia tradicional con el uso de mecanismos Web3, sobre todo para crear incentivos innovadores y genuinos, porque muchos proyectos hemos visto que en materia de ciencia descentralizada tienen modelos muy tradicionales hasta cierto punto, y lo que busca AuraSci es crear una capa social comunitaria en materia de sinérgica, en la que tanto la infraestructura blockchain, comunidades Web3, organismos tradicionales como pueden ser ONGs, cómo involucrar a todos estos jugadores para potenciar DeSci a otro nivel. Los proyectos están muy enfocados en Asia, porque la iniciativa empezó en Asia. Sin embargo, ahorita ya nos estamos expandiendo en Occidente, sobre todo en materia de adopción y conocimiento. De hecho, algo muy curioso es que estamos generando ciertas iniciativas, sobre todo para fomentar a la gente a que descubra DeSci en varias partes del mundo. Soy un core contributor de la iniciativa en Latinoamérica y nuestra finalidad es ver de qué manera apoyar DeSci en este continente, ¿no? Porque sabemos que hay muchas iniciativas con gran importancia en Europa, en Estados Unidos, pero Latinoamérica pues es necesario ver de qué manera crear mecanismos en materia de capas sociales, en materia de capas intersubjetivas o de meritocracia y ver modelos innovadores en materia de capital humano. Ver de qué manera incentivar a investigadores a seguir haciendo sus líneas de investigación e incursionar en las tokenómicas que DeSci ofrece. Todo esto es algo muy curioso porque hemos tenido ciertas subvenciones, financiamos varios proyectos latinos, muchas iniciativas que tienen mucha importancia a nivel de comunidad, a nivel de alianzas estratégicas que consideramos que son maravillosas, en materia de salud pública, por ejemplo. Mucho DeSci se está enfocando en la salud pública y sin embargo esto es un elemento importante, sin embargo consideramos que DeSci va más allá. La idea de AuraSci es incentivar a las personas a involucrarse a DeSci y no necesariamente crear algo aplicado, ¿no? En materia de que te voy a desarrollar tecnología. No, tú puedes dedicar, si eres un astrónomo, por ejemplo, tú puedes dar una propuesta de astronomía. Si tienes una muy buena comunidad, nosotros te podemos apoyar en materia de financiamiento inicial y ese es un incentivo que tenemos. Por otro lado, tenemos un programa a base de puntos porque ahorita AuraSci está prototipando ciertos mecanismos de puntos que posteriormente pues, se va a convertir en una capa social, ¿no? En materia de tokenización de ciertos componentes, ¿no? Dentro de la comunidad. Eso es algo muy interesante porque sí necesitas crear estos mecanismos pero de una manera genuina en torno a DeSci porque pues, no funciona de la misma manera que en Web3 hasta cierto punto. Pero eso es algo muy interesante que por explorar. Y AuraSci en sí busca crear la esencia de DeSci porque cada persona tiene su aura. DeSci Argentina se me hace algo muy interesante porque comunidades en materia de DeSci no hay muchas en Latinoamérica. Yo conozco muy poquitas, DeSci MX, DeSci Latam, que hasta hace algunos años, y DeSci Argentina siento que es como que una opción más, sobre todo porque Argentina tiene toda una aplicabilidad, porque ya adoptaron la tecnología desde hace muchos años, y eso siento que va a ser algo muy interesante de observar, porque Argentina tiene todo una atracción en materia de cómo se hacen las cosas usando la tecnología. Y considero que más allá de trascender en el uso de una tecnología, trascender en materia de cómo involucrar
a personas a que se interesen por la tecnología. Porque muchos investigadores, lo que sucede en muchos países latinoamericanos es la migración, por falta de oportunidades. DeSci ofrece una gran oportunidad para que muchas personas de Argentina se queden en sus países y puedan lograr una ciencia de calidad, de mundo, por así decirlo. Y AuraSci lo que se encarga de hacer es todas estas auras que están iluminadas en Argentina, darles más luz y evitar a que pues o migren o que cambien de profesión, ¿no? Por necesidad. Siento que eso es algo muy valorable. Por eso al menos nos interesó ser sponsors por esa situación, porque hay una gran luz en Argentina en materia de DeSci y en materia del uso potencial de blockchain para casos de uso.